Bienvenidos todos. En este video voy a explicar un aspecto que nos salva a los desarrolladores de aplicaciones o a la gente de ciencia en general, que es el concepto de delimitación del problema. Muy bien, una vez que tenemos que resolver un problema y se plantea su solución inicial, en lo personal, su servidor trabaja con un prototipo muy directo. Entonces, el prototipo simplemente tiene una interfaz muy directa, un despliegue, una lectura, y después vienen los cálculos del programa y finalmente la presentación de los resultados, ¿no? Inclusive algunas veces ni siquiera manejo la interfaz de entrada. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando alguien quiere evaluar nuestras soluciones. Entonces voy a copiar este programa, voy a copiar la parte central del programa y la voy a llevar en este caso al C++ Builder. Bien, entonces le voy a indicar que quiero crear un nuevo proyecto. Y como se ha mencionado, una aplicación de consola en C. Muy bien. Entonces, en la parte ya de la definición de los códigos, voy a copiar la solución. Entonces, ahí está. Y como primera parte, vamos a correr la aplicación. Claro, con una pausa. Borrado de pantalla no es necesario porque es una ventana que se va a estar reiniciando en cada ejecución. Entonces vamos al icono de ejecutar y nos está solicitando un número de 3 dígitos. Entonces vamos a escribir 1, 2 y 3, el 123. Entonces el programa está funcionando, como ya se mencionó en videos anteriores, 1, 2 y 3. Una centena, 2 decenas y 3 unidades. Ahora, vamos a hacer nuevamente la ejecución. ¿Y qué va a pasar si escribimos la palabra hola, que es una cadena, en vez de un número entero? Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Pues nos da un resultado completamente inesperado o incomprensible de acuerdo a una cadena. Entonces, podríamos esperar de nuestro lector, del que ejecuta nuestro programa, pues una validación al respecto. Sin embargo, en este punto el programa de aprendizaje, pues una validación de ese tipo sería más costosa en términos intelectuales que las divisiones que se están realizando aquí para resolver el problema. Entonces, pues no hay validaciones. El problema está limitado a que el usuario escriba números enteros. Entonces, si el usuario no escribe números enteros, es responsabilidad del usuario, no de nosotros los programadores. Claro, siempre tiene que haber un equilibrio. En este caso, estamos empezando el curso, pues no podríamos concentrarnos en esa validación. Otro aspecto de la delimitación pues es el número de dígitos a utilizar. ¿Qué pasa si el usuario nos escribe 9876? Hay más de 3 dígitos y la salida entonces queda. Aquí el error el aparente error no es tan grave, aparece 98 centenas y efectivamente son 98 centenas. Claro, es más mejor que aparecieran 9 millares, 8 centenas, 7 decenas y 6 unidades. Entonces el programa no está preparado para recibir más de 3 dígitos. Entonces, bueno, se plantea hasta 3 dígitos porque su servidor considera que con esos 3 elementos ya está la base de la solución que podemos llevar a mucha más capacidad, ¿no? Entonces, bueno, si queremos ampliar nuestra solución a
a más dígitos, bueno, pues agregamos una variable mayor, agregamos una variable decena de millar. Y si estamos en un compilador de 16 bits, aquí nos tendríamos que quedar. ¿Por qué? Pues porque el tipo de dato entero en un compilador de 16 bits, pues va en el orden del más menos 32.000, ¿no? Aproximadamente. Entonces, ¿cuántos dígitos disponemos? En 32.000 disponemos nada más de 5. Inclusive el usuario no nos puede dar un número mayor de 3 en el último dígito. Entonces nuestra solución, pues, no es universal en el aspecto de la entrada del usuario. Sí en su definición en cuanto a las operaciones, a las instrucciones. Entonces hay que ser cuidadosos con ese aspecto. En un compilador de 16 bits, si queremos trabajar más de 6 dígitos, entonces tendremos que irnos al tipo de dato long. Entonces ahí sí, podríamos irnos a mayor capacidad. ¿Cuánta? Bueno, pues va a depender del número de dígitos que se dispongan en el tipo de dato long. Para 16 bits se disponen de 10 dígitos. Entonces, la delimitación pues es un aspecto a considerar en cualquier solución computacional. Otro aspecto también es la interfaz. Su servidor muchas veces no va a utilizar interfaz con el usuario en cuanto a los datos de entrada. Hay programas en los que simple y sencillamente el dato se va a proporcionar de manera directa. Entonces acá, en la variable dato, pues voy a escribir 1, 2 y 3, la entrada. Entonces no hay interfaz con el usuario. Eso no quiere decir que nuestro programa no esté correcto, simplemente no tiene interfaz de entrada, pero ahí está, la salida es la correcta. Entonces, aquí lo importante en este momento del curso es la esencia de la solución, que son estas líneas. ¿Qué pasa con la entrada? ¿Quién sabe? ¿Y qué pasa con la salida? ¿Quién sabe? Inclusive pudiera correrse el programa en modo depuración sin interfaz de usuario. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, aquí tendríamos que ejecutar el programa, pero se tendría que ejecutar en modo depuración. Entonces vamos a utilizar la opción F7 o podría ser la instrucción F8. Vamos a irnos con F7. Entonces aquí se está ejecutando la instrucción con los programas línea por línea. Entonces vamos a decirle otra vez F7. Vamos a decirle F7. Ok, es acá. Entonces voy a habilitar no el CPU, voy a habilitar el file y vamos a irnos con F7. Entonces ahí está, se está ejecutando la primera línea de código. F7 y ahora viene la ejecución de la centena. F7, F7 y F7. Quiero saber qué está pasando, quiero saber si mi programa es el correcto. Entonces vamos a solicitar una visualización de variables. En este caso sería ir al HatWatch. Aquí es en este compilador es con control F5 o con esta opción. Entonces, como estoy en la línea de centenas, me dice que si quiero visualizar las centenas. Entonces vamos a decirle que sí. Y ahí aparece centena, tiene 1. Vamos a habilitar la línea de decenas. O es más, ahí ahorita con el cursor salió que decena vale 2 y con el cursor salió que unidad vale 3. Entonces, ni siquiera necesitamos una salida. Entonces, no hay entrada, no hay salida. ¿Y cómo voy a saber si el programa es correcto? Bueno, pues vámonos a la depuración. Vámonos a la depuración.
Y acá la depuración está en el run. Y vamos a decirle adicionar una variable y ya aparece la decena. Vamos a ver qué pasa si estamos en una línea de código que no corresponda, que no tenga código, pues. Entonces vamos al run y vamos a decirle otra vez add watch y no aparece nada, entonces habrá que escribirle unidad, ¿no? Aquí estamos escribiendo unidad. ¿Ok? Y aquí aparece centena vale 1, centena vale 2 y centena vale 3. Quiero probar con otro escenario, bueno, pues estopeamos el programa, si detenemos el programa, aquí está, y otra vez, pero lo ejecutamos por depuración. Entonces vámonos con el F7. Bien, aquí está corriendo a nivel CPU. Vámonos a la pestaña File y F7. F7, entonces el dato, perdón, hay que cambiar el dato, entonces voy a poner 748, reseteamos, vamos aquí al icono, al cuadrito rojo, y otra vez run. Claro, conviene trabajar con las teclas rápidas, pero aquí por cuestiones didácticas, pues siempre voy a trabajar por menú, entonces vamos a trabajar con el trace int. Entonces ahí está. Entonces, ahí está la primera instrucción, vámonos al file, y F7, 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 entonces centena, que ahorita vale 2.56, tendrá que cambiar su valor a 7 por la división, y ahí está, es correcto, entonces esta operación fue correcta, F7, ahí está, 4 fue correcta, F7, 8, entonces la entrada 748 nos da correctamente los valores. Muy bien. Entonces no hay interfaz, pero no nos interesa la interfaz en este momento, nos interesan que nuestro prototipo funcione, que nuestra solución esté trabajando correctamente. Inclusive podríamos irnos a interfaz visual, lo cual se ve en temas hacia adelante, y bueno, aquí su servidor preparó en C# pues una interfaz para este programa. Entonces, corremos acá, y aquí nos está diciendo que definamos el número, vamos a ponerle 587, y al decir procesar, pues aquí aparece 5, 8 y 7. Bueno, aquí estamos en interfaz visual, lo cual es independiente de los códigos. Tan independiente es que podemos ir al código dentro de la función procesar y prácticamente son las mismas líneas de código descritas anteriormente. Entonces aquí cambian las instrucciones previas de entrada y las instrucciones posteriores de salida. Entonces, pues bueno, vamos a trabajar con un prototipo inicial. Y posteriormente este prototipo lo podemos ir mejorando hasta tener una interfaz profesional. Muy bien, pues muchísimas gracias por su atención.